mira, algo que me encanta decir, lo digo con mucho gusto porque lo vivo, es que te puede faltar dinero, te puede faltar recursos, te puede faltar una palanca, te puede faltar apellido, abolengo, pero hay algo que no te debe faltar y es la fe. Porque la fe cree lo increíble, ve lo invisible y hace posible lo imposible. Por eso diga conmigo, debo tener fe. Y me van ayudando con un pianito, por favor. Y en esta serie que estamos viendo, ¿verdad? Quiero iniciar recordándote o dándote esto que he escrito, y es que dice que nuestra fe no debe estar basada en tener todas las respuestas, sino en aprender a dar el siguiente paso. Diga conmigo, siguiente paso. Tu fe no debe estar basada en siempre tener las respuestas de las cosas, sino en aprender a dar el siguiente paso. La vida del cristiano se vive un día a la vez, se vive paso a paso. Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Diga conmigo, mi camino. Una lámpara no te enseña todo el camino, una lámpara siempre te va a enseñar parte del camino. Una lámpara no te va a enseñar todo el panorama, una lámpara te va a enseñar una parte del camino, una serie del camino. Por eso el salmista dijo: lámpara es tu palabra a mis pies, porque la palabra nos guía. Dice la Biblia que el hombre cree seguir camino derecho, pero su fin es fin de muerte. Muchas veces el hombre se cree autosuficiente y quiere hacer las cosas a su manera. Y dice la Biblia que el fin de hacer las cosas a nuestra manera es la muerte. Por eso el salmista dijo: lámpara es tu palabra a mis pies, porque la palabra de Dios nos guía. Diga conmigo, la palabra de Dios me guía. Por eso dice la Biblia que la senda del justo, el camino del justo, que es a través de la palabra, es como la luz de la aurora. Pastor, ¿cómo es la luz de la aurora? La luz de la aurora va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso Dios te quiere de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Él no te quiere de derrota en derrota y de problema en problema. Él te quiere ver victorioso, Él te quiere ver bendecido, Él te quiere ver ungido de la presencia de Dios. Amén. Entonces, una lámpara solo te muestra el siguiente paso. Por eso la vida cristiana es un paso a la vez. Diga conmigo, la vida cristiana es un paso a la vez. Por eso aprendamos a vivir un día a la vez. Dile que está a tu lado: aprende a vivir un día a la vez. Dile, debes vivir paso a paso. O como dice la alabanza del salmista, que ahora es cristiano, pasito a pasito. Dígale ahí, pasito a pasito. Dígale que usted se la sabe más que a mí. Vamos, dígasela. Entonces, aprendamos a vivir un día a la vez. Escuche, si Dios te regaló un día, ¿no te va a regalar las necesidades de ese día? Si Dios te entregó la vida, ¿no te va a entregar lo que necesita tu vida? Dice la palabra: si vuestros padres saben dar buenas dádivas, cuánto más tu Padre celestial. Que si le pides un pan, Él no te va a dar una piedra, Él te va a dar el pan. Por eso dice la Biblia: danos el pan de cada día hoy. Entonces, aprendamos a vivir un día a la vez. Un día a la vez. No te afanes. No te afanes. Dile que está a tu lado: no te afanes. No te afanes si ves crecer a otro. No te afanes si ves correr a otro. No te afanes si ves en una familia en otros. No te afanes si alguien se graduó. No te afanes. Cada día, dice la palabra, trae su propio, diga conmigo, afán. Entonces, una vez un profeta me dio una palabra, y cuando tengo tiempo, cuando tengo la oportunidad de compartirlo, yo le digo a mis discípulos o a los hijos de la casa: escucha, Dios no te entrega todos los boletos del tren. En este camino Dios no te entrega todos los boletos para que llegues a tu destino. Él te va entregando el boleto de cada día, y usualmente te lo entrega en la puerta, cuando ya no hay nada que hacer, cuando no hay nada que decir, cuando todo está en contra, cuando el panorama está difícil. Ahí aparece Dios mágicamente. La gente cree que es mágicamente, pero todos sabemos que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, porque lo que Dios hace es sobrenatural en nuestras vidas. Entonces, sobrenaturalmente sucede que llega Dios y te entrega el boleto de aquel día.
Y la gente piensa que uno vive apretado, no vive ajustado, y no. Estamos en un estado de entrenamiento. Diga conmigo, entrenamiento. Porque la fe hay que entrenarla, la fe hay que hacerla crecer. No es lo mismo hablar de fe que manifestar fe. Para manifestar fe tienes que vivir momentos difíciles, hostiles, para poder tener legalidad sobre esa palabra. Entonces, no midas el éxito solo en tener resultados, sino con ser fiel con lo que Dios te dijo. A veces medimos el éxito con los resultados que tenemos, y como vemos resultados, creemos que esos resultados es tener éxito. Puede ser que sí. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios te dijo que hagas? Porque el éxito no solamente se mide con resultados, sino que el éxito también se mide con hacer lo que Dios dijo que hagamos. Aunque no veamos nada, pero estamos siendo fiel, tenemos éxito con la obediencia que Dios nos pidió. Así que el que está a tu lado, no te afanes. Por eso tu fe no debe estar basada en una respuesta, sino en una certeza. Diga conmigo, certeza. Por eso la fe, tu fe, no debe estar basada en una respuesta, sino en una certeza. Por eso dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción, diga conmigo, convicción de lo que no se ve. Déjenme la claqueta anterior, por favor. Entonces, por eso tu fe no debe estar basada en una respuesta, sino en una certeza espiritual. Yo estoy seguro que si Dios me dijo que me iba a bendecir, pues me va a bendecir. Yo estoy seguro que si Dios me dijo que me iba a sanar, pues me va a sanar Dios. Yo estoy seguro que Dios me dijo que mi esposo va a venir a los pies de Cristo, pues mi esposo va a venir a los pies de Cristo. Por eso la fe, siempre le he dicho, no es lo que tú sientes, es lo que tú sabes, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Esa es la fe, no es creer positivamente. Eso se llama ley de la atracción. La fe es poner la fe en alguien, en Dios. Entonces Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Dile que está a tu lado: aprende a dar el siguiente paso. Vamos de nuevo, aprende a dar el siguiente paso. Dígaselo. Para eso tu fe debe estar basada en una certeza y no en una respuesta. Porque hay momentos que Dios no responde, hay momentos que Dios no contesta, hay momentos, yo siempre digo, que Dios tapa la boca y abre los ojos para ver qué tú vas a hacer. Hay momentos que Dios no habla, hay momentos que Dios no dice nada, hay momentos que te debes quedar solo. Jesús se quedó en el desierto solo, y dice la Biblia que en el desierto habían toda clase de chacales, de animales, bestias, fieras. Porque el desierto no es para destruirte, el desierto es para ungirte. Porque dice la Biblia que Jesús, después que salió del desierto, salió ungido. Dile que está a tu lado: vas a salir ungido de esta prueba. Vamos, profetícele, que la pastora levantó aquí un ambiente profético, y saque su dedo profético. Vamos, saque su dedo profético y dígale ahí, profetícele: este desierto te sacará ungido. Dile: con novia vas a salir, casado vas a salir de aquí. Recién casé este fin de semana a una parejita muy linda, así que ando con la unción del matrimonio ahorita yo. Así que si se quiere casar, denle un aplauso al Señor. El Señor lo va a casar. Es una bendición el matrimonio. Entonces, tu fe no debe estar basada en una respuesta, sino en una certeza. Cuando Dios te quiera usar, te entregará una propuesta, no una respuesta. Siempre que Dios te va a usar, Él te arroja y te lanza una propuesta, no una respuesta. Por eso le dijo a Abraham: Abraham, te propongo que seas el padre de multitudes. Moisés, te propongo que seas el libertador del pueblo. David, te propongo que seas el próximo rey de Israel. Entonces cuando Dios te quiere usar, Él siempre te va a entregar una propuesta. Diga conmigo, propuesta, no una respuesta. Él no te va a decir cómo, Él en el trayecto te va enseñando lo que tiene para ti. Por eso te digo el día de hoy: vive la vida un día a la vez. Dios no te entrega todos los boletos del tren. Él te va entregando cada día, cada momento, lo que tú necesitas. Por eso tu fe no debe estar basada en una respuesta, sino en una certeza. Diga conmigo, certeza.
Por eso dice la Biblia, es pues la fe, la certeza, diga conmigo, certeza de lo que se espera, de lo que estoy esperando en Dios, y la convicción de lo que no estoy viendo. Por eso la historia continúa diciendo en Hebreos 11, que es el título, dice los héroes de la fe. ¿Cuántos quieren ser héroes de la fe? Tiene un precio ser héroe de la fe. Hay que pasar situaciones. Dice la Biblia que ellos se sostuvieron como viendo al invisible. Muchos momentos no vieron nada, no sintieron nada. Tal vez se sentían cansados, frustrados, porque el mundo cansa. Las situaciones de la vida nos cansan, nos drenan energía. Y dice la Biblia en Hebreos, en el libro de Hebreos 11, continúa diciendo que por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Rahab, por la fe Sara. Y comienza a hablar por la fe. Y usted ya sabe toda la historia de la fe. Hebreos nunca habla de lo que ellos eran, sino de lo que ellos hicieron. Por eso la Biblia no dice dichos de los apóstoles, dice hechos de los apóstoles, porque tú estás escribiendo tus más grandes hechos, iglesia. En medio de esa prueba, en medio de ese dolor, en medio de esas circunstancias, estás escribiendo tus hechos. Por eso Hebreos nunca habla de lo que ellos eran. Hebreos habla de lo que ellos, diga conmigo, hicieron. Nunca hablaron de su moral, hablaron de su fe. Diga conmigo, fe. Por eso hoy quiero enseñarles en estos capítulos que estamos viendo sobre una fe para vencer. Hoy te quiero enseñar cómo usar tu fe en medio de tu realidad. Porque pastor, usted predica muy lindo, pero usted no sabe cuánto le debo al chulquero. Pastor, usted predica, me gusta, la palabra es algo empoderado, pero llega el lunes y tengo que pagarle al profeta Diners, al profeta Mastercard, y tengo que pagar, ¿verdad? La cuota fácil, la roba fácil, le decían, cuota fácil, no sé si existe todavía. Entonces, quiero enseñarles cómo usar la fe en medio de mi realidad. Porque tener fe, escuche, no evita tener una mala realidad. Tener fe no evita los problemas. Tener fe no evita los momentos difíciles. La diferencia es que por medio de la fe me ayuda a enfrentar aquella realidad. La fe me ayuda a enfrentar aquel problema. La fe me ayuda a enfrentar aquella dificultad. Es la fe que te ayuda a enfrentar. La fe no es porque tú tienes fe, no vas a tener problemas. Vas a seguir teniendo problemas. El tema es que Dios te va a dar la capacidad para que por medio de la fe enfrentes el problema. Diga conmigo, con mi fe voy a enfrentar los problemas. Porque la fe no es para ser vencida. La fe es para vencer. Dios te dio la fe no para ser vencida, sino para... Por eso no permitas que tu fe sea vencida, y esto lo dije la semana pasada, con lo que sientes. Más bien usa tu fe para vencer lo que sientes. El problema es que muchas veces somos muy almáticos y permitimos que lo que sentimos ahogue o derribe nuestra fe. La fe que Dios te entregó es para vencer dudas. La fe que Dios te entregó es para vencer problemas. La fe que Dios te entregó es para vencer lo que te atemoriza. La fe que Dios te entregó es para vencer las dificultades de la vida. Diga conmigo, tengo una fe para vencer. La fe que es creer debe ser una fe fuerte para poder vencer nuestra realidad. Por eso dice la Biblia, el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Lo que más tú alimentes es lo que va a predominar en tu vida. Por eso muchas veces vemos cristianos flojos que lloran a cada rato por el mismo problema, porque no alimentan su espíritu. Dice la Biblia, el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Ambos se oponen para que no hagáis lo que tú quieras. Entonces esta serie te estoy entregando herramientas para poder tener una fe fuerte. Diga conmigo, fe fuerte. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Diga conmigo, se enorgullece. Escucha esto. El orgullo es producto de un alma que no es recta.
Por eso dice el verso: he aquí aquel cuya alma no es. El alma tiene que ver con los pensamientos, los sentimientos y mis emociones. Lo que pienso, lo que siento está en mi alma. Por eso el orgullo se encuentra en el alma. Una persona orgullosa es una persona que su alma no está recta. Por eso lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué es no tener mi alma recta? Es no depender de Dios y depender de mí. Mucha gente depende de uno mismo y no depende de Dios. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted se sabe ese versículo, usted se lo conoce. Ya no vivo, ya no vive Mike, ya no vive Carlos, ya no vive Johnny, ya no vive Ricardo, ya no vive fulano, vengano, ahí póngale su nombre. Dice: ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de acciones, hay un cambio de sentimientos, hay un cambio de pensamientos. Por lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso Dios nos entregó una fe para vencer. Entonces Pablo dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en. Por eso es que hay personas que están demasiado vivas que Dios no puede vivir en ellas. Hay personas que están muy vivas. Primero yo, segundo yo, lo que yo creo, lo que yo pienso, y esto, y yo. Están tan vivas que Dios no puede vivir con ellas. Por eso Pablo nos deja el secreto: ya no vivo yo, ahora Cristo vive. El éxito no es vivir en Cristo, el éxito es que Cristo vive en mí. No es vivir en Cristo, es que Cristo viva en. Él tiene que vivir en ti, Él tiene que estar en ti. Dice la Biblia que cuando Él venga, Él tomará de sí mismo. En Apocalipsis, Él verá: ¿dónde estoy yo? Va a decir: ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Porque últimamente nos encanta que nos prediquen motivación, y está bien, hay que motivarnos de alguna manera. Pero la Biblia dice que yo voy a venir por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Voy a tomar de mí mismo, dice la palabra. Pregunto: ¿Cristo está en ti? ¿Cristo está en mí? Porque una cosa, ¿verdad?, es recibir a Cristo, y otra cosa es ser formado en Cristo. Por eso Pablo dijo: yo voy a padecer dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una cosa es recibir a Cristo, pero otra cosa es ser formado en Cristo. Son dos cosas diferentes. La formación tiene dolor, la formación demora tiempo. La formación, ¿verdad?, es un protocolo que muchas veces no nos gusta. Por eso no se trata de que vivamos, que no se trata de vivir en Cristo, sino que Cristo viva en. Escuche, cuando una persona no depende de Dios, maneja su vida a su forma. Pero cuando una persona depende de Dios, vive su vida a la manera o a la forma de Dios. Y escuche esto, léalo: Dios no es un juez que castiga, es un padre que educa. Y muchas veces creemos que Dios es un Dios castigador. Dios es un Dios que es hacha y machete, que si sistema. Mira, Dios es un padre, y un padre educa, sí, disciplina, sí, pero un padre ama. Por sobre cualquier situación, un padre siempre va a amar, porque es la naturaleza de un padre hacia un hijo. Entonces, Dios no es un juez que castiga. Nosotros pensamos que hacemos algo mal y ya Dios está ahí con el machete ¿verdad?, para pasarnos, para pegarnos. Él no actúa así. Él es misericordioso, Él es amoroso. Esos pensamientos te los hace crear el diablo, el enemigo. Te los pone en tu mente: no vayas a la iglesia, ya faltaste mucho, ya pecaste, ya caíste, ya fracasaste, no vayas, eso no es para ti. ¿Con cuántos pensamientos yo luché cuando acepté a Cristo en mi corazón y me dejé formar por Él? Entonces Pablo dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dios no es un juez que castiga, es un padre que educa. Diga conmigo: Dios es un padre que educa.
Por eso usted viene a la casa de Dios. Usted viene a esta casa para ser educado, para que su fe sea educada. Proverbios 16:18 dice: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Dice la Biblia que antes de la caída viene el orgullo. ¿Quieres ver a alguien caído? Míralo si es orgulloso. Toda persona que es orgullosa vive caída. Vive caída. Y el orgullo generalmente es como el mal aliento. ¿Sí o no? Todos saben que es orgulloso menos él. Todos saben que le apesta la boca menos el que le apesta la boca. Así es el orgullo. No, yo no soy orgulloso. La apesta. Porque así es el orgullo. Entonces dice la Biblia que antes de la caída viene ¿qué cosa? Por eso toda persona que cae en grandes errores fue porque primero se llenó de orgullo. El orgullo impide reconocer errores. El orgullo impide que aceptes correcciones. El orgullo impide que pueda ser transformado, pueda ser formado. Pero la humildad, diga conmigo, la humildad es la que hace que digas: me equivoqué. La humildad es la que hace que digas: enséñame. La humildad es la que hace que digas: explícame. La humildad es la que hace que digas: no comprendí, me lo puedes volver a repetir. La humildad es la que hace que digas o que pidas un consejo, una corrección. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende a quién. ¿Atiende a quién? Diga conmigo, me atiende a mí. Porque usted es humilde, yo lo estoy profetizando. Atiende al humilde, mas al altivo lo mira de. Y una vez yo escuché esto, que una vez un pastor decía: si Dios tiene de lejos al orgulloso, ¿para qué yo lo voy a tener cerca? Si Dios al orgulloso lo tiene de lejos, ¿qué yo hago andando con gente orgullosa que no me ayuda ni me construye en mi vida, sino que me destruye? Entonces, ¿por qué Dios atiende al humilde? Porque la humildad tiene que ver con Él, pero el orgullo tiene que ver con Él. Diga conmigo, diablo. Pronúncielo. Diablo con D minúscula. La humildad tiene que ver con Dios. El orgullo tiene que ver con el diablo. Satanás, ¿por qué es un ángel caído? Por orgullo. Porque era orgulloso. ¿Qué le hizo a Satanás ser expulsado del cielo? Diga conmigo, el orgullo. Fue creer que él podía hacerlo sin Dios. La prepotencia más grande del ser humano es creer que puede hacer algo sin Dios. Es creer que puede progresar sin Dios. Es creer que puede tener éxito sin Dios. Es creer que puede gobernar un hogar sin Dios. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ya sabemos que aquella persona que es orgullosa, su alma no es recta. Mas el justo por la fe, ¿qué dice? Es decir, que la fe se nos dio para vivir. La fe se nos dio para vivir. La fe que Dios nos entregó es para que vivamos. Por eso dice: mas el justo por su fe. Tú debes vivir por la fe, no por las opiniones. Tú debes vivir por la fe, no por los recursos. Tú debes vivir por la fe, no por lo que la gente diga. Porque dice la Biblia que el justo vivirá por su. La fe no es religión. La fe es tener la capacidad de creer que algo Dios puede hacer en mi vida. Esa es la fe. Mucha gente pronuncia la palabra fe como que fuese una palabra religiosa. Y la fe no es religión. La fe es tener la capacidad de creer. Y todo lo que yo tengo la capacidad de creer, tendrá la capacidad de crear. La fe es creer en lo que no veo para poder lograr verlo. Por eso el que tiene fe, la fe que es creer, tiene el poder para crear. Es como que usted vea un lote baldío
y usted ve el lote baldío y no ve nada. Usted camina, pasa la gente, ve ahí ruinas. Después otro pasa, ve piedras. Otro ve un desastre. Otro ve un relajo. Otro ve un fumadero. Pero llega una persona que tiene fe y cuando se para frente al lote baldío y dice: aquí hay un edificio, aquí hay una casa rentera, aquí hay una iglesia. Y luego las personas que pasan por ahí, que primero no vieron nada, cuando ven se dan cuenta: wow, pero aquí no había nada, ahora veo una iglesia, ahora veo una casa rentera. Es decir, que lo que una persona creyó por medio de la fe se creó y se materializó. Esa es la fe, porque todo lo que yo creo tiene la capacidad de crear. Con mi esposa creemos en este ministerio, por eso se creó el ministerio. Entonces, todo lo que creo tiene el poder para crear. El problema está cuando creo lo incorrecto. Dile que está a tu lado: no creas lo incorrecto. El problema es cuando yo creo lo que mi realidad dice, lo que mi situación dice, lo que mi circunstancia dice. Ese es el problema del cristiano, que comienza a creer más en su realidad que en la fe que Dios le entregó. Escuche, la fe Dios nos la dio para enfrentar la realidad, no para que la realidad ahogue mi fe. Dios te entregó la fe para enfrentar tu realidad, no para que la realidad ahogue tu fe. Para eso no tienes la fe. Dios te la dio. Escuche, la fe no es un pasivo, es un activo. Es algo que hace, es algo que Dios nos entrega, que multiplica, que crece. Todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por momentos o por malas noticias, pero la fe es como un paraguas. Se nos dio para enfrentar la lluvia. La fe es como una luz. Se nos dio para poder alumbrar ante la oscuridad. Dile que está a tu lado: usa tu fe de forma correcta. Por eso Habacuc 2:4 dice: mas el justo por su fe vivirá. Iglesia, usa tu fe para vivir. Dile que está a tu lado: usa tu fe para vivir. Porque Dios sabía que en la vida íbamos a tener momentos difíciles. Dios sabía que en la vida ibas a tener decepciones. Dios sabía que en la vida ibas a tener momentos complicados. Dios sabía que en la vida ibas a ser herido, ibas a ser traicionado. Por eso Dios te dio la fe para poder enfrentar. Dice la Biblia: y esta es la fe que ha vencido al mundo. La fe que Dios te entregó es para enfrentar el mundo y tu realidad, iglesia. Escuche, la fe no se pide, la fe se desarrolla. La fe no se pide, la fe se desarrolla. Me encantaría coger a alguien y decirle: ahí te impongo y te imparto y te entrego mi fe. Pero la fe no se pide. ¿La fe qué cosa? La fe, como siempre lo he dicho, es como un músculo. Se va desarrollando de acuerdo a las capacidades que tú vas disciplinándote. 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más eterno peso de la gloria de Dios. Es decir, que los problemas producen en nosotros desarrollar fe. Porque la fe no es algo que puedo coger e impartir. La fe es algo que yo debo desarrollar. Por eso dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son, diga conmigo, eternas. La fe no se puede impartir, la fe se debe inspirar. La fe no la puedes impartir, la fe la tienes que inspirar. Por eso dice la Biblia en Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios,
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su. La fe no se la puede impartir. La fe se la tiene que inspirar. Una persona de fe es una persona que inspira. Inspira confianza, inspira crecimiento, inspira avanzar en la vida, inspira tener un buen matrimonio, inspira, así la gente te va a conocer. La gente no te va a ver si hablas lenguas, si profetizas, eso no le va a inspirar. A la gente allá afuera del mundo, a la que tenemos que ganar, le inspiras con un buen matrimonio, le inspiras con buenos hijos, le inspiras siendo excelente, le inspiras siendo el mejor empresario, el mejor empleado, el mejor trabajador. Así inspiramos a la gente y dicen: wow, que esa fe. Tus hijos van a desarrollar fe por lo que tú inspires. Tus padres van a desarrollar fe por lo que tú inspires. Tus hermanos van a desarrollar fe por lo que yo, diga conmigo, inspire. Lo que pasa es que muchas veces venimos de hogares donde nunca vimos fe. Lo que vimos fue fracaso, lo que vimos fue insultos, lo que vimos fue crisis, lo que vimos fue momentos difíciles, lo que vimos fue faltante. Y como no inspiramos fe, venimos sin fe en la vida. Pero usted debe darle gloria a Dios que esté en una casa que inspira fe. Y yo en el nombre de Jesús creo que tú vas a inspirar fe a otros. ¿Cuántos lo creen? Y todo esto fueron realidades con las que vimos, con las que crecimos. Pero ¿sabes lo que hace la realidad? La realidad juega con tus emociones. La realidad juega con tus pensamientos. La realidad juega con tus sentimientos. Eso es lo que hace la realidad. Pero la fe los protege. La fe protege tus pensamientos. La fe protege tus sentimientos. Eso es lo que hace la fe. Porque la fe es como un escudo. Dice la Biblia: levanten el escudo de la fe. Si tú y yo ponemos la fe en nuestra realidad, la fe llegará hasta donde la realidad diga. No puedes poner, yo te prohíbo que pongas la fe en tu realidad. Porque si tú pones la fe en tu realidad, tu fe llegará hasta donde tu realidad diga. Por eso no podemos permitir que una realidad limite nuestra fe. No, dile que está a tu lado: no permitas que tu realidad limite tu fe. Porque Dios no entregó la fe para ser vencida, sino para vencer. Dios no entregó la fe para vencer las realidades de la vida. Él nos la entregó. Él nos entregó la fe y dijo: con esta fe vas a vencer las realidades de la vida, tu realidad, lo que estés aconteciendo. Entonces la fe no se te dio para que ajustes, para que la ajustes a tu realidad. La fe se te dio para que enfrentes tu realidad. El problema es que muchas personas ajustan su fe de acuerdo a su realidad. Entonces, como su realidad siempre fue vivir crisis, vivir problemas, vivir un hogar disfuncional, vivir insultos, esa es su realidad, ese es su entorno de vida. Por eso cuando Dios te saca, dice la Biblia que cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Se anula la maldición y se activa la bendición. Vienes con otra mentalidad de bendición. Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítese y échese en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere, en será hecho lo que él dice, y lo que diga también será hecho. Cuando tú usas tu fe para ponerla en Dios, tu fe va a llegar donde tu realidad nunca pensó que iba a llegar. Escucha, cuando tú usas tu fe para ponerla en Dios, como dice el versículo, respondió Jesús y le dijo: ¿tened fe en quién? Diga conmigo: en Dios. Tu fe llegará donde Dios diga, no donde tu realidad diga. Cuando Dios te da fe, tu fe va a llegar donde Dios diga, no donde tu realidad diga. Entonces, tu realidad puede estar aquí, pero tu Dios está acá.
Y cuando tú tienes una fe en Dios, Dios hará algo sobrenatural para que tu realidad, para que la fe que tengas en Dios sobrepase tu realidad. Porque tu Dios está acá y tu realidad siempre va a estar acá. Por eso dijo Jesús: poned la fe ¿en quién? En Dios. Porque Dios es más grande que cualquier realidad, que cualquier adversidad o que cualquier problema. El problema es que la gente tiene un Dios acá, una realidad acá, y pone su fe en la realidad y no en Dios, que es más grande que su realidad. Por eso dice Marcos: tened fe en Dios, y Él les dirá, y les podrán decir a cualquier monte que se echen, y se echa. La fe en Dios es que las circunstancias que vivo puedan cambiar, porque yo creo en alguien que está por encima de mi circunstancia. Esa es la fe en Dios. Creer que mi circunstancia puede cambiar, porque yo no vivo por meras circunstancias, yo vivo por un Dios eterno, un Dios grande, un Dios que me bendice, un Dios que me usa, un Dios que me unge. La fe en Dios es lo que te hace dormir tranquilo mientras otros no pueden dormir en paz. La fe es lo que a nosotros, los hijos de Dios, nos hace dormir tranquilos. Por eso usted ve que hay gente que está endeudada, no tiene dinero en la cuenta y no tiene paz. Pero tú y yo somos cristianos, somos hijos de Dios y dormimos en paz. Dice en tu palabra: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en ti permanezco confiado. Tal vez también usted está como el hermano que está endeudado, no tiene dinero, pero tú sabes que tienes un Dios que dice su palabra que Él es el dinero y la plata. Por eso ten fe ¿en quién? En Dios. Joel 3:10 dice, para ir terminando: forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, y diga el débil: fuerte. Dios le dice al pueblo: forjen espadas de los asadones y espadas de vuestros hoces, y diga el débil. El contexto de esta historia es que este pueblo estaba pasando una maldición, y por la desobediencia estaban viendo una desgracia. Ahora, este pueblo que habla el libro de Joel era un pueblo que era agricultor. Diga conmigo: agricultor. Pero Dios los quería convertir en guerreros. Dios le dice: ya tus asadones y tus hoces ya no los vas a usar para labrar la tierra, para cosechar la tierra, sino que vas a hacer espada y vas a hacer lanza. Eso es lo que le dice Dios. Cuando Dios les dice eso, Dios le estaba cambiando la mentalidad. Por eso muchas veces el problema más grande del ser humano está aquí. Es cambiarle la mentalidad a alguien, porque en la mentalidad está una cultura, está un procedimiento, está una generación. Entonces Dios les dice: voy a cambiarte el pensamiento. Lo que antes usabas para labrar la tierra, para cosechar la tierra, ahora lo vas a usar para hacer espada y para hacer lanzas. Era una contracultura, era un choque de cultura, porque ellos eran agricultores, ellos no eran guerreros, pero Dios los quería convertir en guerreros. Por eso dice la palabra: diga el débil: fuerte soy. Sé que son débiles, pero yo los voy a hacer fuertes. Tú te ves como un agricultor, pero yo te veo como un guerrero. Tú te ves como un perdedor, pero yo te veo como un ganador. Tú te ves como un endeudado, yo te veo como un bendecido. Porque no es como tú ves las cosas, es como Dios las ve, a iglesia. Entonces la historia dice que el pueblo estaba rebelde y por eso habían caído en la esclavitud. Y para Dios hacerlos fuertes, tenía que cambiarles la mentalidad. Antes se veían como agricultores, pero Dios les decía: quiero que se vean como guerreros, como gente fuerte, no como gente débil. Y su asadón, que era para sembrar, lo iba a convertir en una espada. Su hoces, que era para cosechar, lo iba a convertir en una lanza. Escuche, hay momentos en la vida que debemos cambiar nuestra forma de pensar si queremos ver resultados. Dios que está a tu lado: cambia tu manera de pensar. Y a veces Dios tiene que destruir el orgullo para cambiar la forma de pensar. A veces Dios tiene que golpear fuerte. A veces tiene que dejarte sin nada. A veces tiene que sacarte gente de tu alrededor. A veces tiene que tomar decisiones drásticas Dios, porque tanto te ama que sabe que el orgullo te va a matar, que tiene que crear situaciones, permitir situaciones para que te des cuenta realmente que hay un amor genuino de Dios hacia ti. Entonces hay momentos en la vida que debemos cambiar nuestra forma de pensar si queremos ver resultados. Por eso no puedes seguir pensando que tienes problemas sexuales.
Porque si sigues pensando que tienes problemas sexuales, los seguirás teniendo. No puedes seguir pensando que tienes problemas económicos, porque si sigues pensando que tienes problemas económicos, los seguirás teniendo. No puedes seguir pensando que tienes problemas de ansiedad, problemas familiares, porque si sigues pensando eso, lo seguirás teniendo. Dile que está a tu lado: cambia tu manera de pensar. Es tiempo de cambiar la manera de pensar y convertirnos en un guerrero y decir: no más, mi debilidad se va a convertir en fortaleza. Por eso dice en el versículo: diga el débil, yo sé que son débiles, yo sé que no pueden, yo sé que es difícil, pero en mí todo es posible, porque para el que cree todo le es posible, iglesia. Entonces, por eso dice la Escritura: diga el débil, fuerte soy. Por eso, iglesia, quiero declararte, quiero que te pongas sobre tus pies. Por eso quiero declararte que por este mensaje que has recibido el día de hoy, toda debilidad se convierte en una fortaleza. Toda debilidad que tengas se va a convertir en una fortaleza. Escucha, recíbeme esta palabra. Toda debilidad que haya en tu vida se va a convertir en una fortaleza. Por eso dijo Pablo, Dios le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder, el poder que yo tengo, solamente se puede fortalecer en gente débil, no en gente fuerte. Por eso dice la Biblia que Dios escogió lo necio del mundo, lo débil de este mundo, para avergonzar a los sabios. Cogió lo débil para avergonzar a los fuertes. Cogió a lo necio para avergonzar a los sabios. Porque mi Dios es el Dios de lo contrario. Entonces, toda debilidad en tu vida, iglesia, se convertirá en una fortaleza el día de hoy. Pero debes tener una fe para vencer, no una fe para ser vencido. No dejes que el temor venza tu fe. No dejes que tu debilidad venza tu fe. Usa tu fe para vencer el temor, vencer la debilidad, vencer tus problemas, vencer situaciones, vencer tus pensamientos. Hay gente que vive cautiva de malos pensamientos. Hay gente que vive cautiva de pensamientos sexuales, de pobreza, no sé, de orgullo. Por eso Dios les dijo: diga el débil, fuerte soy. Yo sé que tienen una debilidad, yo sé que es imposible para ustedes, pero cuando hay un imposible, es posible para mí. Porque no es quien tú eres, sino quien está contigo. Por eso dijo Moisés: Dios, mi presencia irá contigo. Es quien está contigo. Por eso dijo David: tú vienes con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso Dios hoy te entrega una fe para que venzas tus problemas, tus situaciones y tus debilidades. Toda debilidad en tu vida se convertirá en una fortaleza. Lo que era tu perdición, escucha, levanta tus manos que te voy a profetizar. Lo que era tu perdición será tu bendición. Lo que era tu debilidad será tu habilidad. Lo que era tu vergüenza será tu influencia. Lo que era tu temor será tu honor. Y lo que te hacía caer ahora te hará levantar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si recibiste esta palabra, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y quiero que levantes tus manos. Vamos a orar. Padre, ahí donde tú estás, Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Vamos, provoca la atmósfera de Dios. Hoy recibiste la teoría, ahora tienes que permitirle al Espíritu Santo que entre en ti para que comience a cambiar esas áreas débiles de tu vida, iglesia. Escuche algo: yo puedo orar por usted, pero no puedo decidir por usted. Por eso yo no vengo aquí con un mensaje motivacional, sino con un mensaje que cambie tu vida. Porque la gloria de esta casa es ver tu familia restaurada. La gloria de esta casa es ver que tus hijos salgan de las drogas. La gloria de esta casa es ver a tu matrimonio restaurado. La gloria de esta casa es ver gente sanada. Así que si tú estás enfermo el día de hoy,
Quiero que levantes tus manos. Hoy el Señor te va a sanar en el nombre de Jesús. Él hoy te va a purificar por el poder de la palabra. La palabra es suficiente, iglesia, para que Él pueda hacer grandes cosas. La palabra es la fe es una palabra pequeña que produce grandes resultados, iglesia. Oh, Espíritu Santo.